invitación. Muchos saludos de parte de la congregación en Lirios, donde Becky, a un servidor, tenemos la oportunidad de congregar con nuestros demás hermanos. Me quedo admirado de su aguante, hermanos, porque es largo. Normalmente en Lirios tomamos un descanso y aquí yo veo que no hay descanso. Así es que vamos a tratar de darle prisa al mensaje del día de hoy. Me han dado por tema el día de hoy el rol o el papel de la mujer en la congregación. Y yo voy a emplear la técnica de los dentistas. ¿Y cuál es la técnica de los dentistas? Primero el dolor del piquete empleado para aplicar la anestesia y luego el relax de los beneficios del trabajo del dentista para dar alivio al paciente. Y yo quiero suponer que estoy hablando en su mayor parte el día de hoy a personas que estamos de acuerdo con Dios, que nos hemos visto culpables delante de Dios, le hemos confesado nuestros pecados y hemos confiado en la única persona y la única obra que puede justificar a un ser humano, que es el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Y luego este mismo Dios nos ha dado diariamente el privilegio de presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y Dios, más que buscar tan solo nuestras actividades, busca nuestro corazón, busca a todo nuestro ser. Porque si tiene a nuestro corazón y a nuestra voluntad, entonces las actividades, los papeles, los roles seguirán en obediencia a esa voluntad, no a la nuestra, tanto para varones como para las mujeres, jóvenes, adolescentes y niños. Y Dios no solo quiere librarnos, como ya hemos escuchado, de la condenación, pero quiere transformar nuestras vidas. Y nosotros que hemos comenzado esta vida con Cristo, somos una raza curiosa, peculiar, como dice la Biblia, porque hemos confiado en lo invisible más que lo visible. Vivimos por fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, como ya escuchamos, más que por lo que nuestros ojos ven. Y cuando vivimos bajo su autoridad, estamos expresando con obediencia y nuestra fe que Él sí ve nuestra obediencia, sí ve nuestro compromiso y tenemos la plena confianza que en el cielo habrá recompensas por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hacemos la pregunta así, directo, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de la mujer en la congregación? Pues como ya dije, primero el piquete que duele. Primera Corintios capítulo 14. Vamos a leer Primera Corintios capítulo 14, comenzando con el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros
ha llegado. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. El contexto de este pasaje es de la iglesia reunida. Si tuviéramos tiempo, leyéramos más pasajes, pero el versículo 26 nos dice eso. Entonces, razones por el silencio de la mujer. Número uno, primero, por ser mandamiento del Señor. No es mandamiento de Pablo, porque aquí habla la máxima autoridad, Dios. Segundo, desde Génesis 3:17, una de las consecuencias de la transgresión de Eva fue el tener que sujetarse a su marido o al varón. Ella escuchó a la serpiente y no a su autoridad. Por eso cuando este pasaje dice, porque también la ley lo dice, en la Biblia la ley puede referirse a los primeros 5 libros de la Biblia, y ya estamos citando a Génesis, puede referirse estrictamente a los 10 mandamientos o el contenido de reglamentos específicos en la Escritura, o inclusive a veces a todo el Antiguo Testamento. Primero, por ser mandamiento del Señor. Segundo, como consecuencia de la transgresión de Eva. Tercero, aquí dice que si las mujeres tienen preguntas, háganlas en casa a sus maridos. Y si el marido no sabe, entonces, porque hace muchos años yo me acuerdo que surgió esta pregunta en una congregación y alguien dijo, preguntar a mi esposa, pues no sabe nada, por decirlo así dijo la mujer, ¿verdad? Y puede ser que no sabía, pero entonces que investigue, que consulte a otros hermanos o fuentes confiables de estudio bíblico, pero que se ponga a estudiar. Y si la dama dice, pues yo no tengo marido, pues en algunos casos pudiera ser su papá, pudiera ser algún otro varón o líder de la congregación. Pero el hecho de que la esposa pregunte al marido es precisamente dándole al marido su lugar de autoridad, de responsabilidad. Primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a pasar a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer versículos 9 al 15. Primera Timoteo 2, 9 al 15. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesen piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este pasaje habla de varios temas en relación a la mujer. Habla de vestirse con ropa modesta, decorosa, con pudor. También habla de las buenas obras motivadas por piedad, o sea, devoción a Dios. Habla de aprender en silencio
no enseñar o tener dominio sobre el hombre. Y todo esto en el contexto de conducta en la casa de Dios, porque si pudiéramos sacar un versículo clave de toda la carta de 1 Timoteo, sería el 3:15. Pablo dice ahí a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y la casa de Dios no es un edificio de ladrillos y concreto, son las personas, son los creyentes reunidos. Y luego da razones. Dice que el hombre fue creado primero, el varón. En segundo lugar, la mujer. Pero dice que la mujer fue engañada y por eso incurrió en transgresión. Fue engañada porque no se sometió a su autoridad, Adán. Escuchó a otra voz y cayó en pecado. Claro, Adán también no hizo caso a su autoridad, a Dios, y desobedeció. Los dos culpables de no hacer caso a su autoridad. Y los dos sufrieron consecuencias, porque el pecado siempre conlleva consecuencias. Estoy pasando por esto muy rápido, igual como el piquete del dentista que ya pasa los efectos rápidamente. Ahora, el versículo 15 es muy interesante y como me hubiera gustado, y de hecho hice preparación, pero por ahora lo dejamos para otra ocasión. Es Dios que ha establecido que sean los varones, que sean las portavoces en las reuniones de la iglesia, los maestros que enseñan. Y no es porque los hombres seamos más inteligentes o capaces que las mujeres. Hay mujeres más inteligentes y más capaces que los hombres, pero lo hacemos porque es Dios que lo ha establecido, no el hombre. Yo sé que estos piquetes duelen, porque sobre todo vivimos en tiempos en que el mundo celebra para la mujer la plena igualdad de privilegios y los mismos roles que el hombre tiene. Pero la mujer piadosa que busca, como vamos a ver más adelante, reflejar la gloria de su papel, la gloria de Cristo y la sabiduría de Dios ante las potestades celestiales, acepta su rol divino en esta vida. Ahora sigo con otros roles para la mujer en la iglesia. Uno es la adoración, y esto les va a extrañar. Acabamos de, como ya dijo mi hermano Memo, estar en esta reunión en que estamos recordando la muerte de Cristo. Y son los varones que participaron en voz audible, pero las mujeres también pueden participar en silencio. Y yo diría que esto requiere más fe, porque nosotros estamos escuchando y viendo a los hombres, pero no estamos viendo el corazón de la mujer. Pero la mujer también en silencio puede levantar su agradecimiento, sus gracias al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho. ¿Y quién se da nota? ¿Quién se nota? Dios mismo. Dios mismo sabe y ve el corazón. Y él está anotando, así dice en Malaquías capítulo 3, en un libro, en un rollo, las personas que hablan o que piensan en su nombre. Y algún día yo pienso que en el cielo vamos a ver que hay muchas mujeres que con más sinceridad y más corazón levantaron adoración en silencio en sus lugares. Eso es verdadera fe.
Ahora, en el pasaje que leímos de 1 Timoteo capítulo 2, dice en versículo 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. En el servicio a la iglesia, es decir, el pueblo de Dios, también la mujer puede trabajar. Cuando hay convivios, cuando ha habido conferencias con comida o cena, ¿quiénes preparan los alimentos? No son los hombres normalmente, son las damas. Y agradecemos a Dios y a ustedes ese servicio que requiere primero comprar los ingredientes, luego muchas veces prepararlos en casa, luego traerlos al local, y si eso no fuera suficiente, calentarlos y servirlos. Y si eso no fuera suficiente, luego al final recoger los fragmentos, lavar las ollas y demás utensilios y regresar a casa cansadas. Y los beneficiarios de ese servicio son los hombres y demás hermanos. Es trabajo, pero si se hace con buen corazón como al Señor, es como si fueran sirviendo al mismo Señor Jesús. Aquí mismo en ampliación, ¿cuántas comidas no han salido de esta cocina? Muchísimas. Y si no hago mal las cuentas, el año que entra, ustedes van a celebrar 40 años en este local. Porque nosotros fuimos invitados a celebrar su inauguración, si no mal me equivoco, en el año 86. Mucho servicio al Señor y bendición para los creyentes y demás invitados a través de los años. Y no solo eso, sino también las damas tienen un don muy especial de animar a los varones. Yo de joven, antes de casarme y aún después, he sido muchas veces animado a seguir adelante en el servicio del Señor por hermanas que después de compartir algo, después de realizar algún servicio, expresaron su aprecio, su agradecimiento por lo que se había compartido y hecho. Y eso a pesar de las veces de haberme metido la pata quizás en mi forma de expresarme. Pero las palabras positivas animan, porque si en lugar de ánimo me hubieran criticado y censurado, yo creo que desde hace mucho hubiera aventado la toalla. Y fíjense, muchas veces son las mujeres que animan más que los varones. Vivimos en tiempos de mucha crítica y desánimo. En nuestro concepto de la exhortación, muchas veces la concebimos más en términos negativos que positivos. Por ejemplo, decimos, voy a exhortar al hermano porque habla demasiado. O sea, conceptualizamos la idea de exhortación solo en términos de un regaño, pero la idea original en griego lleva más la idea de animar al hermano a hacer lo que debería hacer. Es más positivo que negativo, aunque claro, conlleva la verdad de que algo está pasando en la vida del hermano que no debería ser así. Eso es, por ejemplo, el contexto de Hebreos 10:25. Asiste, hermano, a la congregación. Congrégate. Participe, hermano. No dejes al lado tu don. Ejercite tu oportunidad de ser sacerdote, de venir preparado a la cena del Señor para ofrecer adoración, fruto de labios que confiesan su nombre, que es el nombre de Cristo. O sea, exhortación es animar al hermano a hacer lo que debería hacer, más que regañarle por lo que no está haciendo. Y hermanas, el animar es un servicio tan necesario aún hoy día. Hace falta que animen a un joven que semana con semana
asiste fielmente a las reuniones, que por lo que ustedes pueden observar, porque no observamos todo, obviamente, su conducta es ejemplar, pero que nunca participa con su boca. Anímele a que en la cena del Señor, si quiere, se levante para que con 20 palabras dé gracias al Señor por su sacrificio en la cruz por él. Aunque mal pronunciadas las palabras y un poco mal empleada la gramática, Dios ve al corazón, no la gramática. Animar a otro joven que vocee un himno o que lee siquiera un versículo de las Escrituras que nos recuerda la obra de Cristo, o que participe en la reunión de oración, o sencillamente que memorice semana con semana. Hace falta, en el mejor sentido de la palabra, animar a los jóvenes. Pablo decía en 1 Corintios 14, prefiero en la iglesia hablar 5 palabras con mi entendimiento y el entendimiento de los demás que 10,000 palabras en lengua extranjera. Dios no es Dios palabrero. En Lucas 18, el publicano dijo tan solo 6 palabras. Dios, sé propicio a mi pecador. Mientras el fariseo se echó todo un rollo alabando a sí mismo. Pero Cristo dijo que el publicano regresó a su casa justificado antes que el otro. Y hermanas, ustedes también pueden animar a sus maridos. La crítica constante carcoma el ánimo de cualquier hombre. ¿Cuántas mujeres hay que tienen muy pocas palabras positivas o en privado o en público para decir de sus maridos, pero muchas palabras para despreciar a su, estoy citando, a su viejo, a su gordo, a su ignorante, a un flojo, alguien que no sirve según ellas? Pero se les olvida que hace años los consideraban guapos y cómo mostraron sus encantos de mujer para atraparlos. Desafortunadamente, hombres a veces dicen la verdad de nosotros porque no somos los maridos de Efesios 5 buscando amar y sacrificarnos por nuestras esposas. Pero hermanas, a pesar del que a veces el machismo del hombre, a pesar de que no siempre se esfuerce para fortalecer y mejorar el matrimonio, Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto aplica a varones, tanto a mujeres. Cuidemos nuestras palabras. Y Pedro, dirigiendo sus palabras a las esposas, dice que deberían manifestar el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Afable, amable, apacible, placentero. Y estas palabras no solo se refieren a su manera de vestir, pero también a sus palabras, sus actitudes y su manera de ser. Así es que, hermanas, sin ser cuchillita de palo, si ven a tu marido que su lectura personal en las escrituras se ha enfriado, si pasa demasiado tiempo frente a la tele, si no está participando en las actividades de la iglesia, si sus oraciones en casa parecen demasiadas rutinarias, sin fervor, anímale. Pero anímale en forma positiva. Dilo en una manera que él puede captar más cariño y amor y sana preocupación que crítica.
que tú estás buscando su bienestar. Estás buscando una devoción a las cosas del Señor que tendrán como frutos mejoría en su propio matrimonio, como también en la familia con sus hijos. Animan a sus maridos. Hace falta, es un servicio positivo y tan útil que el Señor te ha dado. En la congregación, delirios, ¿cómo extrañamos a mi hija Amy? Porque estuvo con nosotros un par de años para tocar el piano, para acompañar a los himnos y otros cantos. Y el único otro que conoce cuando menos el nombre de ese instrumento es David. Pero David es un muy pobre candidato para tocar el piano. Si son himnos compuestos con bemoles, pues a lo mejor algunos sí puedo tocar. Pero si es un himno con agudos, ya no puedo. Pero en la casa periódicamente hago intento de ensayar algunos himnos en el piano y escuchándome Becky, me anima, no me critica, aun cuando yo sé que no lo he tocado bien y ella también se da cuenta. Pero me anima diciendo que con práctica las cosas mejoran. Yo conozco mis deficiencias, pero mi punto es, me anima mi esposa. Y hermanas, aunque tu marido no sea el mejor capacitado hombre del mundo, anímale en las cosas que son de valor eterno. Anímale a ejercitar su don. Y luego hay otro servicio que las mujeres pueden prestar a la iglesia. Ese es el tema. Voy a leer Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Tito viene después de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 2, versículo 4 dice, hablando de las mujeres que enseñan, están hablando de las ancianas, o sea, las mujeres ya maduras, más grandes, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, cuidadosas, perdón, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Clases para las mujeres y aún para los niños. Las mujeres maduras enseñando a las mujeres jóvenes y luego a los niños. Generalmente la mujer es más apta para enseñar a los niños, sobre todo los niños pequeños, que nosotros los hombres. Mi primer maestro en la escuela dominical fue una señora, algo grande de edad. Pero ¿saben qué? Nos dio las clases con una seriedad muy apropiada para las cosas de Dios. No fue tiempo de juego, sino de instrucción en la palabra. La verdad de Dios, hermanos, no es un juego. Nos advirtió del infierno. Nos presentó la obra de Cristo en la cruz para poder obtener el perdón de los pecados. Nos hizo ver que éramos pecadores, necesitados de un Salvador, que Cristo vino y murió por nosotros para ser ese Salvador que necesitábamos. ¿Y saben qué? Cuando menos su enseñanza impactó la conciencia de un niño de nombre David Willinga. Y Dios la usó inclusive para convencerme que necesitaba ser salvo. No despreciemos el papel de la mujer. Veo aquí nuestra hermana Carmen Martínez. ¿Por qué creen ustedes que en la mayor parte de las escuelas primarias son damas que sirven de maestras? Pueden preguntarle a ella, que trabajó así por muchos años.
Dios hizo a la mujer con más capacidad para cuidar y mostrar comprensión y cariño a los niños. Desde nacer el niño, la mamá lo amamanta, cambia sus pañales, lo baña, le da su alimentación. 90% más del cuidado del niño es trabajo de mamá, no del papá. Una relación muy especial se desarrolla entre mamá e hijo. ¿Cuántos de nosotros, los papás, queremos hacer todo eso? Pero la tendencia para los hombres es pensar que nosotros, quienes no hacemos ese trabajo, somos mejores que ellas. Pensamos que nosotros sabemos más que ella. Nosotros somos más inteligentes, más capaces, más aguantadores. Así decimos, ¿no? Pero en general, el varón no se levanta en la noche para escuchar y atender el llanto del niño. Las desveladas son para mamá. Y sin embargo, nuestra expectativa es que el día siguiente, mamá debería no solo cuidar a los niños, sino preparar 3 comidas nutritivas y completas durante el día. Seguir limpiando la calle y la casa, ordenar el desorden de los demás hijos, llevarlos a la escuela, recogerlos, lavar, tender, secar, planchar y guardar la ropa de toda la familia y recibir al marido al fin de día con un beso. Y nosotros no somos supermanes, pero exigimos que nuestra esposa sea super mujer. A veces no es justo, pero luego respondemos con, pues mi responsabilidad es llevar pan a la casa, no es cuidar a los niños, no es barrer, no es trapear, no es ir al mandado, no es administrar los pocos recursos, no es pagar los recibos, todo eso le corresponde a la mujer. Y cuando regresamos a casa, nos sentamos en el sofá o el sillón para ver la tele y exigimos ser servidos por ellas. Porque a fin de cuentas, según nosotros, ella existe para servirnos a nosotros y nosotros existimos para ser servidos. Pero luego recordamos las palabras del Señor Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, todo esto para decir que en una iglesia hay programa, si es que hay programa de escuela dominical. Y yo sé, David sabe perfectamente bien que no en toda iglesia hay escuela dominical. Eso es decisión de cada iglesia. Yo no estoy aquí compartiendo ni directas ni indirectas. Pero si hay una escuela dominical, es oportunidad de servicio para la mujer, sobre todo para con los niños pequeños. En mi juventud, yo di clases de escuela dominical a un grupo de muchachos adolescentes. O bien, ustedes pueden hacer lo que hicieron los hermanos de Solima en la escuela de vacaciones o el club bíblico el mes pasado. Porque fueron muchas mujeres, más que hombres, que organizaron y llevaron a cabo ese programa y creo que recibieron más de 100 niños, Gloria ha de saber. Y fue testimonio del Evangelio para la comunidad. Nosotros vimos fotos. Claro que fueron hombres, varones como Pantaleón, Villegas, que llevaron la palabra, pero sin la ayuda y trabajo de Nereda y Gloria y de las demás hermanas, esto no se hubiera funcionado. Valoremos, hombres, la participación de nuestras damas. Hay 2 pasajes más que quisiera ver que también nos ayudan a entender uno de los papeles tanto de la mujer como el hombre en la iglesia. El primero es Efesios capítulo 3. Vamos a ver Efesios capítulo 3. Lo vimos hoy en la mañana, aunque lo vimos un versículo más adelante.
Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La sabiduría de Dios. La sabiduría, perdón, de Dios es multiforme, es decir, tiene muchas facetas. Que Dios se haya bajado en forma de hombre, vivir entre los hombres como hombre de los más pobres, realizar cientos de prodigios en beneficio del hombre, manifestando su deidad y su comprensión, es una faceta de la sabiduría de Dios. Hacer por el hombre rebelde lo que el hombre jamás podría lograr por sí mismo, que fue llevar nuestra condenación, no por fuerza física, no por emplear armas, ni motines, ni multitudes políticas, haciéndolo sin altivez, sino con una humildad inconcebible para nosotros, siendo Dios manifestado en carne, accediendo a la voluntad de su padre, que significaba padecimientos horribles al morir en la cruz, es otra faceta de la sabiduría y amor de Dios. Y otra faceta de la sabiduría de Dios es que por su muerte, Cristo despojó a Satanás de su control sobre la muerte, venciendo por toda la eternidad a este enemigo. Y otra faceta de la sabiduría de Dios es el reunir en Cristo las razas que por siglos han sido enemigos, los judíos y griegos, los gentiles, lo escuchamos hoy en la mañana, y los conflictos entre muchas razas. ¿Y cómo lo hizo? Al reconciliarlos ellos mismos, primeramente a sí mismos y luego los unos con los otros. Toda la sabiduría de este mundo se enfoca en ganar supuestos resultados por medio del dinero, por medio de fama, por medio de huecas promesas, por medio de un espíritu de independencia y fuerza física. Cristo, con la sabiduría de Dios, ha ganado el alma, el perdón, la eternidad en la misma presencia de Dios para miles de personas y ha derrotado a Satanás por medio de humildad y un espíritu de dependencia y sumisión a su Padre. Eso es la sabiduría de Dios. Y Pablo dice en este pasaje que leímos que por medio de la iglesia se está dando demostración visible a las potestades celestiales, ángeles y demonios también, evidencia de la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es esa sabiduría? Un grupo de personas como nosotros hoy en la mañana, reunidas cada semana o con más frecuencia para manifestar cada uno su sumisión, a la autoridad que le corresponde. Pablo lo explica un poco más en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a ver a 1 Corintios capítulo 11 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 3. Primera Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Quizás mucho que desglosar en este pasaje, pero me limito a puntos principales. En todo el universo hay autoridad. Nadie está exento. Si bien es claro en todas las escrituras, Antiguo Testamento como Nuevo, que los hijos deberían estar bajo la autoridad de sus padres, aquí vemos que los adultos, hombres y mujeres, no estamos exentos. La mujer sumisa a su marido, el marido sumiso a Cristo y aún Cristo sumiso a su padre. O sea, nosotros los maridos también debemos ser sumisos. La realidad de sumisión en la vida de cada creyente a su autoridad es lo que manifiesta la sabiduría de Dios ante las huestes celestiales y proporciona también poder espiritual para realmente vivir en victoria momento a momento, día con día. Y esto glorifica a Dios y da más victoria a la iglesia de Cristo, porque la iglesia está cumpliendo con su comisión de manifestar, inclusive, iba a decir que al mundo, pero al universo, la sabiduría de Dios. Y más adelante en este capítulo, Pablo da dos ejemplos, porque el propósito de todo lo que Pablo en estos versículos está diciendo es que, y sobre todo en el contexto de la iglesia reunida, es queremos manifestar la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Comenzamos con el versículo 3. Capítulo 3 habla 3 veces o emplea 3 veces la palabra cabeza. Quiero sepáis, hermanos, que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cada uno de los 3 usos de la palabra cabeza se entiende en referencia a una persona de autoridad. Cristo es la autoridad de cada varón. El varón es autoridad de la mujer y Dios la autoridad de Cristo. En versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. El primer uso de la palabra cabeza se refiere al cráneo humano, esta cabeza física. Pero el segundo uso de la palabra cabeza se refiere a su autoridad. En este caso, Cristo. Y da más adelante la explicación en versículo 7, y ahorita lo vamos a ver, pero
el varón es la imagen y gloria de Dios. Eso es lo que queremos ver en la iglesia, la gloria de Dios. Y por eso los hombres descubren sus cabezas físicas simbólicamente, revelando, declarando, exponiendo su cabeza de autoridad, que es Cristo. Vamos a leer versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Y por eso ella cubre su cabeza física en símbolo de cubrir a su cabeza de autoridad, que es el hombre. Porque no estamos reunidos para ver la gloria del hombre, estamos reunidos para ver a Cristo. En el mundo animal, el más bello de los sexos es el macho. Los cuernos de los machos, en las aves brillan más los colores de los machos. Pero entre los seres humanos, la más bella es la mujer. Ella es la gloria del varón. Pero en la iglesia no queremos distraernos con la gloria, la belleza del hombre, que es la mujer. Queremos ver la gloria de Cristo y de Dios. Y por eso la mujer se cubre. Y no solo se cubre para dar lugar a la autoridad del hombre, pero también por otra razón. Y la razón se da en versículo 10. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y esa es la causa, esa es la razón, por causa de los ángeles. ¿Por qué lo dice? Porque los ángeles están observando la sabiduría de Dios en la iglesia. Los hombres con su cabeza física descubierta, revelando audiblemente y en símbolo la gloria de Dios, descubriendo y manifestando la gloria de su cabeza, su autoridad, que es Cristo. Y las mujeres con la cabeza física cubierta para que no se vea su autoridad, su cabeza, que es el hombre, cada uno respetando su autoridad. Hermanos, esto en cierto sentido se cumple aún en el mundo no cristiano. Yo he observado en los ranchos, en años pasados que hemos viajado, por ejemplo, a Durango, lugares en Chihuahua, los hombres que yo diría que prácticamente las 24/7 llevan su sombrero, ¿sí? Prácticamente todo el día, no se lo quitan. Pero entrando en un hogar, entrando en la presidencia municipal o cualquier dependencia del gobierno, ¿qué es lo que se hacen? Se quitan el sombrero. Reconocen y respeten que están en presencia de alguna autoridad. Y no lo hacen por ser cristianos. Y las mujeres, sus cabezas cubiertas. Ahora, entendemos que esto es más difícil para las hermanas que para los hombres, porque en la sociedad casi para nada se cubren los hombres hoy día. Así es que pedir que se descubran es de todos los días. Pero entre las mujeres en el mundo hoy día, ¿quién se cubre? Y todos y todas, por naturaleza, queremos ser aceptados. No queremos que los de afuera nos vean como bichos raros. Pero yo quisiera terminar leyendo un solo versículo de Gálatas capítulo 1, que es el versículo 10. Gálatas 1,
10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos y hermanas, ¿de quién somos siervos? ¿De los hombres o de Dios? Entonces, repasando rápidamente, el papel de la mujer dentro de la congregación, pues por los primeros 2 piquetes que vimos, aprender en silencio, no hablar, no enseñar públicamente en las reuniones. Pero si tienen preguntas en casa, sí se puede preguntar al marido o quizás después a otros varones. Y servicio, hemos hablado mucho del servicio de las hermanas en preparar comidas, en dar clases, en enseñar a mujeres, a niños, de animarnos, animar a sus hijos. Yo había preparado toda una sección también en referencia al trabajo de mamá en el hogar, pero bueno, lo dejé fuera por cuestión de tiempo. Y luego en este pasaje, al descubrirse la cabeza física los varones y al cubrirse la cabeza física las damas, están no solo manifestando sumisión a su autoridad, pero están demostrando ante los ángeles que no los vemos, inclusive los demonios, la sabiduría de Dios en su iglesia. Una sumisión que no se ve en el mundo para nada, pero que se debe ver en la congregación de los santos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por toda esta gran revelación que nos has dado. Gracias por el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no podemos comprender cómo es posible que siendo Dios toma forma no solo de hombre, sino que de siervo. Y no solo siervo, de los más humildes, sino haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y así lograr nuestra redención que no tiene solo consecuencias temporales, sino por toda la eternidad. Te damos las gracias. Bendice esta congregación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.